Hola. Hola, hoy vamos a hacer un homenaje al padre Wenceslao Ciuró y ya que muchos de las bromas que vamos a hacer, ¿Quién? hombre, tú y yo, las hemos sacado. De su libro. Exacto. Muy bien. Mira, antes que nada me gustaría que te presentaras. Hola, soy yo. Ya, que eres tú, ya lo vemos, pero te estaría bien que te presentaras como si fueras un artista. Ejen, ejen, ejen. A la one, a la two y a la three. Señoras y señores, con todos ustedes, el único, el inigualable, el fantástico, el sensacional, Luisito. Hombre, mira, lo has hecho muy bien. Mira, también que me podrías presentar a mí. ¿Qué pasa? ¡Qué cara! No, hombre, que como lo haces tan bien, pues estaría bien que me presentes. Anda, venga. Ejen, ejen, ejen. A la one, a la two y a la three. Señoras y señores, junto al único, al inigualable, al fantástico, al sensacional, Luisito, tienen la desgracia de ver a Ferran. Qué simpático, ¿verdad? ¿A que sí? Mira, haz el favor, porque oye, por cierto, ¿tú eres una persona obediente? Claro. ¿Sí? ¿En tu casa quién lleva los pantalones? Y madre, como en todas, No, hombre, pero ¿y tu padre no pinta nada? sí, puertas, armarios. Mira, pero ¿quién da las órdenes en casa? Y padre, Pero ¿no me has dicho que la que lleva los pantalones es tu madre? sí, es que mi padre es escocés. Ay, acabáramos. Yo pensaba que estabas hablando en serio. Venga, vamos a hacer una cosa. Oye, tú aparte de decir tonterías, Cuidadín, yo digo tonterías porque tú me las preguntas. muy simpático. Venga, ¿sabes hacer algo más? Sí, señor. Muy bien, pues ahora. Sí, señor. Pero espérate que no he dicho. Sí, señor. Oye, ¿tú sabes decir algo más que sí, señor? Sí, señor. Sí, ¿y qué más sabéis decir? No, señor. Muy simpático otra vez. Mira, vamos a ver, ¿qué sabes hacer? Yo sé silbar. ¿Qué? ¿No te lo crees? Hombre, demuéstralo. Ejen, ejen, ejen. A la one, a la two y a la three. Hombre, mira, pues bien, es verdad que sabes saludar. Mira, ya que estoy aquí confinado, ¿qué haces? No, estoy buscando afinado. Aquí no hay nadie. Pero, ¿no has dicho que estás confinado? Sí, estoy confinado, quiere decir que estoy encerrado. Ah, Ah, ¿qué te encuentras mal? no, yo no me encuentro mal. Ah, es que si estuvieras malo, puedes ir al veterinario. Muy simpático. Oye, mira, ya que estamos en casa confinados, hay que hacer un poco de escuela. No, Hombre, sí, porque, a ver, ¿tú vas a la escuela? sí, bueno, ahora no. No, hombre, ya claro, pero durante el curso, Sí, hoy todos los domingos. hombre, pero si el domingo está cerrada. Claro, pues por eso voy. Venga, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta. Jo, ya está, ya le ha salido la vena maestro. Venga, vamos a ver. ¿Tú sabrías decirme un animal cuadrúpedo? ¿Un anillo cuadru qué?
cuadrúpedo. ¿Y eso qué quiere decir? ¡Ah, ya! ¡Que viva en la cuadra! No, que tenga 4 patas. ¡Hala! ¡Qué fácil! Venga, pues venga, dime un animal cuadrúpedo. A ver, ya está. El gato. Muy bien. Ahora dime otro animal cuadrúpedo. ¡Uy, qué fácil! ¿Otro gato? No, hombre, pero no vale que sea el gato. Ah, pues entonces tendrá que ser la gata. Qué simpático que eres. Si no vale el gato, no vale ni el gato ni la gata. Entonces solo queda el gatito. ¡Ay, qué simpatiquito! Ay, Bueno, oye, por cierto, que ahora que te veo un poco, vas un poco vestido todavía, muy como a la antigua, ¿no? anda, ha hablado el moderno. Bueno, No, ya, pero mira, sí, ¿qué pasa? el otro día ya adquirí una gran cantidad de jerseys. Hombre, muy bien, pero tienes que ir con cuidado que no cuesten muy, que no sean muy caros. No, son unos que llevan aquí cosido un cocodrilo. Hombre, pero esto es de marca. Estos son un poco caros. No, a mí me dijeron que eran low cost. No, bueno, es igual. Ya ni te replico. Oye, mira, que antes yo te había hablado precisamente de animales y me he distraído con esto del vestido. Pero ¿tú sabrías decirme un animal que tenga 4 letras? Sí, qué fácil. La foca. Muy bien, la foca. ¿Y ahora me sabrías decir uno que tiene solo 3 letras? Sí, le quito la F y queda la oca. Muy bien. ¿Y ahora me podrías decir uno de 2? Claro, tú. Mira, es la segunda vez que me llamas animal. Ay, perdona, qué sensible. Mira, oye, por cierto, aparte de todo esto, a mí me gustaría también que cantaras una canción, por ejemplo, no sé, una canción, Eso, para los mayores. eso, una canción para los mayores. Venga, vamos allá. Ejen, ejen, ejen. Pero tío, ¿qué vas a cantar? Voy a cantar un tango, ¿Y para qué has cogido el pañuelo? porque lo voy a cantar con mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Venga. Ejen, ejen, ejen. A la one, a la two y a la three. Tango, 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 una muñeca vestida de azul. La saqué a paseo y me corrijo. La tengo loca con mucho dolor. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8, 16. Mira, muy bien, pero vamos a tener que ir despidiéndonos porque con esto del COVID hay otros muchos magos que quieren actuar y les vamos a dejar un poco de tiempo también. De acuerdo. Venga, nos despedimos. Adiós, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Gracias por estar ahí. Y a ti, Ferran, gracias por haber venido. Si otro día te necesito, ya te llamaré. Gracias.